Bien, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice la palabra del Señor, siervos para su gloria. ¿Cuántos quieren ser siervos para su gloria? ¿Pero sabemos lo que es ser siervos para su gloria? Bueno, hoy día lo vamos a ver. La semana pasada hablamos acerca de que Dios nos dio un gran privilegio, una honra. ¿Que se acuerda lo que dijimos? Bájalo nomás. ¿Se acuerda lo que dijimos el domingo pasado? Que éramos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cierto? Dios nos dio la bendición de ser eso, ¿cierto? De tener esas cualidades en nuestra vida con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a ver, siguiendo ese hilo conductor, qué es lo que significa entonces vivir para la gloria de Dios. Amén. Yo sé que todos nosotros, cual más, cual menos, tenemos defectos, ¿cierto? Yo tengo muchos, y ustedes lo han notado en varias oportunidades. Pero, cual más, cual menos, cada uno de nosotros desea vivir para la gloria del Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que significa, a través de la Escritura, vivir para la gloria del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si, pues, dice la Escritura, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo, dice, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Asiento, por favor. Ya hemos orado, ¿cierto?, por mi vida. Yo creo en la oración que hemos hecho para pedir al Señor su bendición sobre nosotros. Amén. Estamos comenzando un nuevo año. Ya pasamos el mes de enero, estamos entrando en el mes de febrero y a punto de entrar ya al colegio. Gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran por el colegio? ¿Ya? Amén, dicen las mamás. Gloria al Señor. Y generalmente en nuestras conversaciones, sobre todo las que, por ejemplo, hacemos en las cenas de Año Nuevo, cuando compartimos con nuestra familia, o cuando iniciamos el año, es expresar todas las cosas que queremos que Dios nos conceda, ¿cierto? Todos nosotros tenemos de alguna u otra manera peticiones que son válidas y que hemos elevado delante de la presencia del Señor, ¿ya? Algunas peticiones o algunas declaraciones son más exigentes que otras, alabado sea el nombre del Señor, pero de alguna u otra manera contienen esas peticiones o esas declaraciones, deseos o necesidades que no han sido satisfechas o necesidades que no han sido completadas. Amén. Es bueno tener planes, amén. ¿Sí? Es bueno tener proyecciones, es bueno tener metas, porque servimos a un Dios que planifica, ¿cierto? Amén. Servimos a un Dios que es ordenado, Él planifica, Él ordena. Pero cuando hacemos planificaciones, cuando hacemos planes, ¿por qué no nos enfocamos y nos preocupamos primeramente del reino de Dios y de vivir para su gloria? Que Dios nos ayude. Ese silencio reflexivo que ahora tenemos en nuestra vida es el mismo que me inundó al estar preparando esta palabra. Entonces, la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos enfocar, alabado sea el nombre del Señor, o más bien quitar la mirada de nuestras necesidades y enfocarnos nosotros en las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo nosotros logramos que los pequeños sucesos, que los acontecimientos o que nuestra vida diaria glorifiquen o den gloria al nombre de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Yo creo que todos nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Pero fíjese que lamentablemente vivimos en una sociedad completamente humanista y hedonista, ¿ya? ¿Y qué significa esto? El hedonismo es una corriente filosófica que busca solamente el placer, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Que a través de nuestro comportamiento, ¿cierto?,
nuestros deseos sean saciados por el placer. Alabado sea el nombre del Señor. Y obviamente eso implica, al ser una persona hedonista que solo busca el placer, evitar absolutamente, ¿qué cosa? El dolor o el sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Vivimos en una sociedad totalmente humanista que exalta al ser humano a lo sumo, que tiene por objeto, ¿cierto?, el placer y la satisfacción personal, y resulta entonces un poco contradictorio cuando tenemos estas características a nuestro alrededor, vivir para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A la gente le parece extraño que nosotros queramos vivir para la gloria de Dios, y más que contradictorio, muchas veces resulta difícil lograrlo, ya que estamos atrapados en un cuerpo pecaminoso que constantemente busca el elogio, el reconocimiento y la autosatisfacción. Amén. Que Dios nos ayude. La Escritura nos enseña que nosotros debemos huir de la idolatría. Eso nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, un poco atrás, más atrás de la lectura que tuvimos. Y en la escuela dominical el año pasado tuvimos la bendición de estudiar el libro de Romanos y terminamos viendo dentro del estudio una de las peores idolatrías que nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Se acuerdan los hermanos de la escuela dominical? ¿Cuál era esa idolatría? Muy bien, hermana Nelly. No era la idolatría religiosa, no era la idolatría a las estatuas, a esta representación de lo divino, alabado sea el nombre del Señor, sino que la peor idolatría que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo, fíjese que es el humanismo. Precisamente el humanismo, que representa el amor por nosotros mismos. Y por causa de ese amor a nosotros mismos, no vamos a escatimar en hacer o en dejar de hacer todo aquello que impida mi felicidad o mi bienestar. ¿Eso implica que yo no tenga que hacer planes o estar triste o estar mal? Por supuesto que no, no implica eso. Pero cuando el amor propio y la satisfacción personal es la única y gran motivación en nuestra vida, por supuesto que Dios no tiene cabida. ¿Sabe por qué? Porque la vida de un verdadero cristiano es ser un esclavo. Las palabras que describe Pablo y el Señor Jesucristo acerca de la esclavitud en los diferentes pasajes que nosotros leemos y conocemos, no las alcanzamos a dimensionar. Entonces, en el mundo en que nosotros vivimos es difícil un poco ir en contra de esta corriente en la cual estamos, del hedonismo y del humanismo, ¿ya? De ir en contra de nuestros propios deseos, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta. Alabado sea el nombre del Señor. Y si nosotros seguimos nuestros propios deseos o lo que yo quiero, alabado sea el nombre del Señor, y no hago la voluntad de Dios, ¿estaré agradando a Dios en mi vida? ¿Estaré viviendo para la gloria del Señor en mi vida si no cumplo con lo que Dios nos instituyó en su palabra? Absolutamente no. Que Dios nos bendiga, amén. ¿Se imagina al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní cuando Él está en esta lucha, ¿cierto? Está peleando Él con su yo personal por hacer la voluntad de Dios. Cuando dice la Escritura que hasta su sudor, por la tensión corporal que Él tenía, se vuelve como gotas de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Debido a esa gran tensión que su cuerpo estaba sintiendo en ese momento. ¿Se imagina a Jesús diciéndole al Padre, ¿sabes qué, Padre? No quiero sufrir todo esto que está determinado sobre mí. No quiero morir en la cruz. No quiero que me quiten la vida. Quiero casarme, quiero tener hijos. Que no estoy diciendo que sea malo, alabado sea el nombre del Señor. Quiero estudiar una carrera profesional, quiero desarrollarme personalmente. Espérate un ratito, le dice Jesús al Padre. Aquí en la tierra conocí varias cosas que a lo mejor quiero hacer antes de morir. ¿Se imagina lo terrible que hubiera sido para nosotros la decisión que hubiera tomado el Señor Jesús al no obedecer la voluntad del Padre? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. De partida ninguno de nosotros estaría aquí, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Renuncia a sus deseos personales y hace entonces la voluntad del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice al Señor, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa,
Sin embargo, dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 39. Entonces el Señor Jesucristo entendió esto. Entendió lo que significaba vivir para la gloria de Dios. Por eso Él le decía a todos los seguidores, a los que le seguían, a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso las palabras de Jesús causan un impacto en nosotros cuando escuchamos lo que le dice a sus discípulos en Mateo 8, 21 al 22. ¿Se acuerda cuando le habla a este joven que su padre había muerto y le dice al Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre? Y Jesús le responde y le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Y para esto hay que entenderlo, hemos hablado en otra oportunidad, las leyes de duelo en el judaísmo. ¿Se acuerdan que lo hemos compartido? Y entendido por qué Jesús le dice esto tan duro. Cómo Él no iba a permitirle que fuera a enterrar a su padre que había fallecido. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando muere un familiar directo de la ley judía, la persona tiene que guardar un año de duelo. Y ese año se divide en 3 fases. La primera de ellas, dura 7 días a partir de cuando la persona o el familiar directo es enterrado. En estos 7 días la familia no puede salir de su casa y es asistido por sus vecinos, por sus familiares más cercanos, sus amigos, etc. No pueden salir de su casa durante estos 7 días después del entierro. En la segunda fase vienen otro tiempo, alabado sea el nombre del Señor, que dura 30 días más, donde ellos pueden hacer su vida parcialmente, pueden salir a trabajar, pueden salir a hacer su vida normal, y ese periodo desde los 30 días termina cuando al año después de haber fallecido, ¿cierto?, el familiar, termina el duelo y la persona se incorpora nuevamente a la vida normal. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entendemos y conocemos las leyes del duelo y nos preguntamos entonces si este hombre se encontró con Jesús en el camino, ¿qué cree usted que había pasado ya? Habían pasado los 7 días, habían pasado los 30 días y ya había pasado el año porque se había reincorporado normalmente a la vida diaria. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el acto de haber enterrado, ¿cierto?, a su padre ya había ocurrido, ya había pasado. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. En el judaísmo existe entonces un segundo entierro, que es donde la persona que ha fallecido, al dejar su testamento, la familia se reúne al año del fallecimiento alrededor de la tumba, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya?, donde exhuman el cuerpo y lo llevan a un lugar más pequeño. Alabado sea el nombre del Señor. En ese lugar, en ese momento, al año después, entonces el encargado, el albacea, ¿cierto?, que está a cargo de los bienes de la persona que ha fallecido, reúne a la familia en el lugar donde había sido enterrada la persona y lee entonces el testamento para repartir los bienes entre sus herederos. ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende, cierto? Amén. Entonces lo que estaba diciéndole Jesús a este hombre, ¿cierto?, con el cual se encontró a su discípulo, al decirle deja que los muertos entierren a sus muertos, es que no se preocupara de los bienes que a lo mejor iba a recibir en esa herencia, alabado sea el nombre del Señor, que iba a leer al momento, ¿cierto?, o que le iban a leer al momento de reunirse con su familia en el lugar del entierro de su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no es malo, hermano. Y si nosotros no hubiéramos entendido o comprendido, nosotros hubiéramos dicho, pero ¿cómo el Señor no permite que entierren a un familiar? O sea, Dios no es malo, hermano. Somos nosotros los que muchas veces no entendemos la Escritura. Y Dios nos ayude para eso, para seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces, ¿qué estaba diciendo este hombre? Deja que pase el año, le decía al Señor, deja que yo reciba la herencia, deja que tenga el dinero asegurado en mi bolsillo y entonces después de esto yo te voy a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Las palabras de Jesús entonces tienen
directamente que ver con el cobro de una herencia. El hombre quería entonces asegurarse monetariamente y después incorporarse entonces en la tarea de la redención. Entonces, pero este hombre no entendió el propósito, no entendió las palabras de Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros debemos de tener en nuestra vida si queremos vivir para la gloria de Dios? Bueno, aquí la Escritura nos recalca que todo lo que nosotros hagamos, leímos el versículo 31, ¿cierto? ¿Recuerdan? Si ustedes comen o ustedes beben o hacen otra cosa, cualquiera de estas que sea, háganlo todo, dice, para la gloria de Dios. Y cuando Dios dice háganlo todo, es háganlo todo. Incluye todo. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que yo haga en mi vida debe glorificar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que antes de tomar decisiones, nosotros tenemos a nuestro pequeño Elías. Usted lo conoce, él es bastante inquieto. No, que digo, bastante, muy inquieto. ¿Ya? Y resulta que él se encarama por todos lados y anda y parece un verdadero monito, nosotros le decimos en la casa. Mi esposa en este último tiempo le ha dicho unas palabras que yo le he escuchado y me llamaron la atención. Y siempre le dice a él, ¿cuál es tu frase? Le dice a Elías. Y Elías le dice, tengo que pensar primero antes de hacerlo. ¿Cierto? El Jeremías está acá presente. Entonces mi esposa le ha reforzado eso a Elías. Y el Elías le dice, tengo que pensar antes de hacerlo. Porque mis actos tienen consecuencias. Entonces, las decisiones que yo tome en mi vida, dice la Escritura, que deben ser de bendición, obviamente espiritual para mi vida, pero también deben ser de bendición para los que me rodean. ¿Lo leímos, no? ¿Se acuerdan? Mire, el versículo 32. Hermano Isaías, por favor, si me ayuda. 1 Corintios 11:32. Dice, no sean tropiezos, dice, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también dice, yo en todas las cosas agrado, versículo 33. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Alabado sea el nombre del Señor. De modo dice que para que también ellos sean salvos. Muchas gracias, hermano. ¿Se dan cuenta, no? Esto para una persona que no conoce al Señor es totalmente contradictorio. O sea, estoy yo primero, están mis deseos, está lo que yo quiero. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué me importa lo demás? ¿Qué me importa la iglesia? ¿Qué me importa los vecinos? ¿Qué me importa mi familia? Estoy yo primero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Pablo nos dice, nos enseña a través de esta palabra, que cuando queremos vivir para la gloria de Dios, las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser de beneficio espiritual para mi vida, pero también para los hermanos que me rodean. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que significa o lo que conlleva a vivir en comunidad. ¿Es su vida? Sí, es su vida. Pero la Escritura nos dice que su vida no se puede volver en una piedra de tropiezo para el resto de la iglesia del Señor. Lo leímos, ¿cierto? Versículo 32, no seas tropiezo, dice. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Vivir para la gloria de Dios. La Biblia deja muy en claro que Dios creó al hombre y a la mujer, que lo creó para su gloria, dice Isaías 43:7. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es ¿cuál? Glorificar a Dios. Quizá una pregunta más difícil de contestar entonces es ¿cómo sería glorificar a Dios? Bueno, en el Salmo 100, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, se nos dice que adoremos a Dios con alegría y que reconozcamos que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que pueblo suyo somos y oveja de su prado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Parte de lo que sería glorificar a Dios entonces es reconocer primero quién es Dios. Para empezar, ¿cierto? Es nuestro Creador, el Rey soberano, el que toma las decisiones. Y alabarlo y bendecirlo por aquello. También cumplimos con nuestro propósito de glorificar a Dios al vivir
en nuestra vida, ¿cierto?, en relación y fiel servicio a Él. Ya que Dios creó al hombre a su imagen, el propósito del hombre no se puede cumplir si el hombre se aparta de Dios, ¿cierto? Amén. Fíjese que hay un hombre en la historia de la Biblia que intentó vivir para su propio placer. ¿Se acuerdan qué se llama él? Salomón. Teniendo toda la sabiduría que el Señor le había dado, ¿cierto? Después de entender muchas cosas, quiso él entonces o intentó vivir para su propio placer. Pero al final de su vida él llegó a la conclusión de que la única vida valiosa es una vida de honor y de obediencia a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. De todo discurso es este, ¿cierto? Teman al Señor y apártense del mal. En nuestra condición de caída, el pecado nos separa de Dios y hace que sea imposible glorificarlo por nuestra propia cuenta. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuánto dan gracias a Dios por aquello, somos reconciliados en nuestra relación con Dios, nuestro pecado es perdonado y ya no hay barreras entre Dios y nosotros, como lo enseña Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Somos entonces capaces de glorificar a Dios porque primero Él nos dio la gloria. David en el Salmo número 8, versículo 4 al 6 dijo: ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para que el Señor tenga memoria de nosotros? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste, ¿dónde? Debajo de sus pies. Eso también después lo repite en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Entonces este versículo, hermanos amados, revela otro propósito que Dios le ha dado al hombre, el dominio sobre la tierra. Y una vez más, aunque esto solo puede ser debidamente cumplido a través de una correcta relación con Dios. Cuanto más conocemos a nuestro Creador y cuanto más lo amamos, ¿cuánto aman al Señor acá? Cumplamos con sus mandamientos entonces. Ahí no nos gusta nada. Vamos a entender mucho mejor quiénes somos y quién o cuál es nuestro propósito. Hermanos amados, fuimos creados para darle gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene planes exclusivos para cada uno de nosotros. Pero podemos saber que independientemente de esos planes, al fin y al cabo, ellos o esos planes resultarán en su gloria. Para vivir en la gloria de Dios, primero hay que conocer a Dios. Una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo no tendrá la convicción sobre la necesidad de lo que requiere vivir para su gloria. Tampoco va a tener, ¿cierto?, la ayuda del Espíritu Santo direccionando las intenciones de su corazón en todas las cosas que haga. O sea, primero para vivir para la gloria de Dios hay que conocer a Dios. ¿Ya? Una persona del mundo no puede vivir para la gloria de Dios porque no está siendo dirigido por la palabra del Señor, porque no va a tener la convicción que le entrega, la convicción y la ayuda que le entrega el Espíritu Santo para poder caminar tomado de la mano del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Y cómo conocemos al Señor? Escudriñando las Escrituras. Nos dijo Jesucristo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En segundo lugar, vivir para la gloria de Dios es vivir en obediencia a los mandamientos que Él nos ha dado a través de su palabra. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Es cumplir también la gran comisión, como lo hicimos el día viernes, de predicar el Evangelio a toda criatura. Vivir para la gloria de Dios es despojarse de los deseos personales y dedicarle tiempo a su obra. Independientemente de a qué nos dediquemos o qué labores realicemos, tenemos que procurar que todas las cosas en nuestra vida, desde las más cotidianas y de las más simples hasta los más grandes acontecimientos, sean agradables delante de los ojos del Señor. Lamentablemente por eso tenemos mucha gente en nuestras iglesias, y hablo en general, no tan solamente de esta iglesia,
Tenemos mucha gente en nuestras iglesias que vive un evangelio frustrado, que vive una vida frustrada, alabado sea el nombre del Señor, porque no encuentran en Cristo lo que realmente debieran encontrar, porque no encuentran en la palabra lo que realmente debieran encontrar. ¿Y qué es lo que les dice la palabra? Entonces, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, todo lo debemos hacer para la gloria del Señor. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros para poder entender esto fácilmente es: lo que yo estoy haciendo actualmente o lo que pretendo hacer, lo tengo que someter, ¿cierto?, al colador de la palabra del Señor. Lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo, ¿está glorificando a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Las decisiones que yo estoy tomando, ¿están glorificando a Dios o están perjudicando a aquellos que están a mi alrededor? Mi vida o la vida que estoy llevando, ¿está glorificando a Dios? Las canciones que estoy escuchando, ¿están permitiendo que yo glorifique a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. El testimonio de vida que yo estoy teniendo, ¿está glorificando a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Como humanos, porque somos humanos, por nuestras venas, ¿cierto?, corre sangre. En algunos Coca-Cola, pero es por la mía sangre, ¿ya? Es común que nosotros queramos impresionar a los demás y caemos en la trampa siempre de querer ser vistos. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos muchas veces impresionar a nuestra jefatura con el proyecto que nos asignó. Queremos impresionar a veces al pastor, ¿cierto?, a los pastores, para que ellos piensen que yo soy una buena o un buen cristiano. Pero ¿qué tanto me preocupo de lo que Dios piensa sobre lo que yo hago? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tanto me preocupo en que Dios se agrade de lo que yo hago? ¿Qué tanto me preocupo o me empeño, ¿cierto?, en que su nombre sea glorificado a través de mi caminar? ¿Qué tanto me preocupo en que el Señor sea glorificado en mi vida? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Cuando Pablo escribió esta carta, el problema que estaban debatiendo precisamente era este. Porque había un problema en Corinto. Algunos, ¿cierto?, respecto de la carne, ¿ya? Algunos preguntaban si estaba bien o era pecado comer carne que fuera sacrificado a los dioses paganos. Muchos de ellos opinaban que no era un problema porque ellos decían que era una tradición hacerlo, mientras que otros, por otra parte, decían que era un pecado que comieran la carne sacrificada a los ídolos. Pero Pablo lo que hace a través de esta carta, y es lo que quiere también Dios provocar en nosotros en esta mañana, ¿cuántos dicen amén a eso?, es que nosotros entendamos los principios de Dios para poder navegar en muchas de las áreas grises que nosotros encontramos en nuestra vida. ¿Cuáles son estas áreas grises? Muchas de las preguntas que nosotros tenemos y que muchas veces no encontramos respuesta en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El primer principio entonces es: si nosotros hemos de glorificar a Dios en nuestras vidas, debemos estar abiertos entonces a buscar consejo en aquellos aspectos donde la Biblia nos da la libertad. Fíjense, amados hermanos, que es un privilegio, es una virtud muy grande cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra, por el Señor y por el consejo de nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es común que nosotros nos resistamos a buscar consejos por muchas razones. Entre ellas encontramos 5 principalmente. Muchas personas no buscan consejos porque se creen sabias en su propia opinión. ¿Amén? ¿Cuántos antes éramos así? Otras, por ejemplo, el curso de acción que yo deseo no es el que me va a decir. No quiero oír lo que me van a decir. Alabado sea el nombre del Señor. No buscan consejos porque saben que el pastor le va a decir a lo mejor otra cosa que ellos quieren escuchar, o que ellas quieren escuchar. En tercer lugar, porque las personas son muy impacientes. Somos muy impacientes nosotros, ¿no? ¿Sí? Somos muy impacientes y lo entendemos porque
Vivimos en el tiempo de lo instantáneo, ¿cierto? Si tenemos alguna necesidad, vamos y lo compramos, ¿cierto? Llamamos o lo encargamos por internet y lo vienen a dejar a la casa, ¿qué mejor? Alabado sea el nombre del Señor. Si tenemos sed, vamos a la despensa, sacamos un jugo y nos hacemos un jugo de fruta. Si tenemos hambre, ¿cierto? Nos podemos cocinar ahí una sopa instantánea, un caldo mayo, ¿cierto? Un huevito arriba, un poquito de fideo y un poquito de cilantro, ají y pancito, ¿cierto? Y tenemos nuestra comida. Vivimos en el tiempo del instantáneo. En el invierno, si tenemos frío, vamos y nos preparamos un café. Tenemos café instantáneo. Entonces somos muy impacientes nosotros y queremos que todas las cosas sean ahora ya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me habló esto y yo quiero que esto se cumpla ahora ya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se imagina a muchos de los hombres de Dios que tuvieron que esperar años y años de años para poder recibir el propósito de Dios? Bueno, las personas somos muy impacientes y a veces no queremos esperar este proceso de pedir consejo porque esto nos puede también llevar a tomar decisiones que son incorrectas. En cuarto lugar, porque somos negligentes. Porque no queremos escuchar de nadie. Y finalmente, porque no tenemos a quien preguntarle. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, si nosotros vamos a glorificar a Dios, ¿cuántos quieren glorificar a Dios? Ya vamos terminando. No es preguntarme si algo es pecado o no, es preguntarme si hay gloria en ello. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que determinar si hay beneficio espiritual para mí y para otros en las decisiones que yo estoy tomando. Pablo nos dice que nosotros usemos esta libertad para nuestro beneficio espiritual, pero también para el beneficio espiritual de los otros. Todo nos es lícito, nos dice la Escritura, y también nos hablaba el Señor hace un tiempo atrás a través de la palabra. Todo nos es lícito, pero nos conviene edificar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. No es de provecho, nos edifica. Si es lícito, no es pecado. Es el único criterio. Debemos ir más profundamente. Porque después del capítulo 3 del libro de Génesis, nada parece tan como parece. Hay cosas que son claramente pecaminosas y estas son áreas negras. Pero las áreas grises, si en su momento atrás, están especificadas en la palabra del Señor. Con estas cosas, con estos antecedentes, nosotros debemos de tomar decisiones en base de la edificación de nuestro prójimo. ¿Cuántos aman a su prójimo? Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo lo que hace es darle una gran importancia al afecto en nuestras vidas que nosotros tenemos que tener con aquellos que nos rodean. Alabado sea el Señor. Por eso que la labor pastoral en algunas oportunidades se vuelve un poco difícil. Porque con la decisión se debe causar, o no, mejor dicho, no se debe causar daño colateral. Es lo que siempre el líder, ¿cierto?, que ama a la iglesia, que ama a Dios, busca hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la importancia de nosotros en orar por nuestros líderes para que ellos tomen las mejores decisiones. Finalmente, el último principio es que nosotros debemos disfrutar de nuestra libertad siempre. ¿Cuántos son libres? Amén. Debemos disfrutar de nuestra libertad siempre y cuando esta no sea de tropiezo a otros. Y esto es lo que nosotros no hemos logrado entender, lamentablemente, en nuestro país. Que cuando hay libertad, ¿qué pasa? Termina la mía. Cuando comienza la libertad de otra persona, termina mi libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que nos dice la Escritura que nosotros, al tomar nuestras decisiones, al vivir para la gloria de Dios, debemos de tener beneficio espiritual personal, pero siempre buscar el beneficio también espiritual de aquellos que nos rodean. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, disfrutar de nuestra libertad siempre y cuando esta no sea de tropiezo para los demás. Dios quiere que nosotros seamos sensibles con el resto que nos rodea. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados.
El creyente que sabe que algo en una área gris es lícito, pero tiene un hermano que no está de acuerdo, por amor, solamente por amor, ese hermano debe ser sensible para no ser piedra de tropiezo. Si yo sé que hay algo que pueda hacer que es lícito, pero que a mi hermano a lo mejor le va a causar un tropiezo, yo por amor no lo voy a hacer para que mi hermano, ¿cierto?, no tenga un tropiezo a causa de mí. Porque hay un ay, dice la Escritura, ¿cierto?, para aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos. Es mejor, dice la Escritura, que vaya y se ate una piedra de molino en el cuello y se lance al mar. Hay un juicio para aquellos que hacen caer a los pequeñitos que están a nuestro alrededor. Alabado sea el nombre del Señor. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestra vecindad, cuando cocinamos un plato, cuando subimos un post a una red social, cuando nos dan una oportunidad en la iglesia, cuando vamos manejando nuestros vehículos, cuando ayudamos a un necesitado, y en cualquier momento y lugar, nosotros tenemos la oportunidad de actuar de una manera que glorifica a Dios y que obviamente a través de esta acción le demos toda la honra y toda la gloria al Señor. Cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, la gente de nuestro alrededor puede ver a Jesús reflejado a través de nuestra forma de hablar, de actuar, de vestir y de responder. ¿Sabe por qué? Porque somos embajadores del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos el compromiso de cuidar el testimonio de su evangelio. Ahora, para ser francos, vivir para la gloria de Dios no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Tenemos que ser sinceros, a todos nos cuesta. Alabado sea el nombre del Señor. De alguna u otra manera a todos nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque nuestro espíritu está dispuesto. ¿Pero qué dice la Escritura? La carne es débil. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la lucha que nosotros tenemos constantemente, diariamente, de vivir en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, como le decía, pero la carne no quiere pagar el precio. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí donde viene, ¿cierto?, el término del hedonismo, buscar el placer por sobre lo que a lo mejor me conviene o lo que debo realizar en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos entonces la gracia del Señor día a día para lograrlo. Sin el Señor no podremos hacerlo. Pero Dios está aquí hoy día para ayudarnos y poder lograrlo. Necesitamos su misericordia, necesitamos mantenernos centrados y no poner a nadie ni ninguna cosa antes que Él. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos entonces su ayuda para buscar el reino de Dios y su justicia. Si nos proponemos de manera intencional dar gloria a Dios con todo y en todo, comenzamos a llenarnos de satisfacción y vamos a poder ver cómo mismo Dios propicia en nosotros acciones y permite que sea reflejada la gloria del Señor en nuestra vida y que podamos, bien digo, promover su reino. El Dios que nos ayuda. Por eso que debemos alimentarnos constantemente de la palabra, escuchar la palabra del Señor, escuchar lo que el consejo del Señor, que es importante, ¿ya? Por eso siempre le digo a los hermanos, no miren quién está delante predicando, porque es Dios, a través de su palabra, quien trae para nosotros un mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que la Escritura dice que es como una espada de doble filo, que rompe, ¿cierto?, que parte el alma, ¿cierto?, el alma y el espíritu, o sea, los divide. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que la carne con el espíritu tienen una lucha constante, están peleando. Pero ¿qué hace la palabra? Lo parte y los aparta. Y hace crecer, ¿qué cosa? La carne, dijeron algunos, no. Hace crecer el espíritu. Nuestro hombre interior. Eso es lo que nosotros tenemos que irnos preocupando en nuestra vida. Hacer crecer el hombre interior, la mujer interior, que es la que va al final a ser la que va a dominar a nuestra carne. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra carne quiere muchas cosas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los deseos de la carne van contra la voluntad del Señor. Y más bien a nosotros nos conviene hacer la voluntad de Dios
que obedecer a los deseos de la carne. Porque fíjese que los deseos de la carne lamentablemente tienen consecuencias para nuestra vida. Y esas consecuencias son lamentablemente desastrosas. Entonces, ¿cómo es vivir para la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios entonces requiere de nosotros también una humildad. Requiere de nosotros también una humildad. Reconocer que Dios nos ha dado dones y talentos, pero cuando somos usados por el Señor, darle toda la gloria, darle todo el crédito, darle toda la alabanza al Señor. Y termino con esto, mi hermano, a ver si me ayuda. Vivir para la gloria de Dios es un proceso. No vamos a realizarlo inmediatamente, es un proceso. Es un estilo de vida que para el mundo es radical, diferente a cualquier otra forma de vida, pero requiere de nosotros una continua humillación y un continuo arrepentimiento. Y eso es precisamente lo que la carne no busca, el humillarse y el arrepentirse. Pero para aquellos que hoy día quieren humillarse y quieren arrepentirse para vivir para la gloria de Dios, ¿cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Para aquellos que quieren humillarse y arrepentirse, hoy en día debemos de saber que Dios tiene la total disponibilidad, la total gracia para usted, para mí, porque Él conoce nuestra vida, más que ningún otro la conoce. Conoce la intención de nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabe lo que nos enreda muchas veces a nosotros en nuestro caminar. Pero ¿sabe qué? Él tiene un plan perfecto sobre nuestras vidas para librarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Para librarnos de cualquier atadura que a lo mejor nosotros estemos experimentando. Para eso tenemos que tener confianza en el Señor. Tenemos que tener paciencia en el Señor, esperar en Dios. Venir ante el trono del Señor tan a menudo como sea posible y entregar las cargas sobre sus pies. Nos decía la palabra en el evento de jóvenes, ¿cierto? Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dejemos entonces que la bondad del Señor nos moldee y que nos forme de acuerdo a la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Vivamos para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Y experimentar una vida libre de pecado, libre de la carga de alcanzar deseos que a lo mejor a nosotros no nos convienen. ¿Su vida y mi vida están glorificando a Dios? Vuelvo a preguntar. ¿Las canciones que escuchamos permiten que glorifique a Dios? ¿Bad Bunny glorificará a Dios en sus canciones? ¿Las decisiones que estamos tomando o que quieres tomar glorifican a Dios? ¿Tu testimonio de vida glorifica a Dios? ¿En lo que estás entretenido en tu celular glorifica a Dios? Ese es el filtro que nosotros vamos a tener para poder entender qué es lo que nos hace a nosotros ser edificados y vivir para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir las palabras de mi hermano en su predicación. Todo nos es lícito, pero nos conviene, es de provecho para nosotros, nos edifica y le agregamos un cuarto filtro. ¿Glorifica a Dios? Que Dios nos ayude. Póngase en pie, por favor.